Poner en orden tus actos kármicos. La mayoría de las personas que se interesan en el budismo no se acercan a él de una forma absolutamente profunda. Pero aunque solo tengas un interés superficial en el budismo, probablemente querrás entender algo sobre sus principios básicos. En este vídeo explicamos uno de los principios más fundamentales de la práctica budista: prestar mucha atención a tus acciones, tus palabras y tus pensamientos. O para decirlo de otra forma, cuidar tu karma. La ley kármica de causa y efecto. El budismo enseña que tú eres el responsable de tu vida, de si eres feliz o infeliz, de si te encuentras en una situación agradable o dolorosa, etc. Todo depende básicamente de ti. Tú puedes descubrir cómo regular tus experiencias vitales y tu conducta de hoy puede realmente dar forma a tus circunstancias futuras. Los budistas creen que cuando actúas de cierta manera y con cierta intención, se derivan ciertos resultados. Específicamente, si actúas de forma compasiva, beneficiosa, llevado por motivaciones positivas, los resultados que experimentas son agradables. Pero si tu conducta es perjudicial o absolutamente destructiva, el daño vuelve hacia ti en el futuro. Este patrón recibe el nombre de ley kármica de causa y efecto. El karma es similar a otros tipos de relaciones de causa y efecto, como la relación entre una semilla y un brote. Los maestros budistas hablan incluso de plantar las semillas del karma y experimentar los resultados o efectos futuros como la maduración de estas semillas kármicas. Sin embargo, según el budismo, las intenciones que mueven las acciones son más importantes que las mismas acciones. Si aplastas un insecto accidentalmente, esto te acarreará pocas consecuencias o ninguna, porque no lo viste y por lo tanto no querías hacerle daño. Pero si lo aplastas con deliberación, especialmente por ira o malicia, experimentarás los resultados kármicos justos. Cuando hablamos de karma, no nos referimos a recompensas y castigos. Tú no eres un chico malo si haces trampa en la declaración de la renta o una buena chica si ayudas a una anciana a cruzar la calle. La ley del karma no lleva esa carga de juicio. Es mucho más práctica. El asunto es sencillo. Si actúas con mala voluntad, experimentarás mala voluntad en el futuro. Si actúas con amor, experimentarás amor como respuesta. O para continuar con la metáfora de las semillas, cosecharás lo que siembres. Experimentar consecuencias kármicas. Aunque la idea básica del karma es sencilla, las causas positivas llevan a efectos positivos, las causas negativas llevan a efectos negativos. El karma en sí es muy complejo. El karma puede desarrollarse o madurar de muchas formas diferentes. Por ejemplo, tomemos una acción extremadamente negativa como asesinar a alguien brutalmente y con ira. Si no te limpias de esta poderosa negatividad, en otras palabras, si no purificas este karma, puedes experimentar sus resultados de cualquiera de las formas siguientes. En esta vida puedes experimentar emociones dolorosas y turbulentas como culpabilidad, terror y más rabia. Y por la negatividad que proyectas, tienes más probabilidad de ser víctima de un acto violento. Después de esta vida, puedes renacer en un reino lleno de extremo sufrimiento. Cuando nazcas de nuevo como ser humano, puedes tener una vida corta, repleta de enfermedades y otras dificultades. En tu vida futura como ser humano, lo que te rodea no será propicio para la buena salud. Por ejemplo, la comida no será nutritiva y las medicinas no tendrán el poder de curar las enfermedades. Incluso de niño, en tu vida futura, puede que muestres una naturaleza sádica,
que te recrees matando animalitos, por ejemplo. Con este tipo de predisposición negativa a hacer daño a los demás, en el futuro seguirás plantando las semillas de más sufrimiento. De todos los resultados del karma negativo, este resultado es el peor, porque perpetúas la desgracia para ti y los demás. Otra razón por la que el karma puede ser difícil de entender es el lapso entre la causa y su efecto. Esta demora es la razón por la que la gente cruel y corrupta puede prosperar, por lo menos temporalmente, mientras que las personas compasivas y éticas pueden sufrir. Es posible que pase mucho tiempo entre tu acción, engañar a alguien, y la reacción que experimentes, que alguien te engañe a ti. Lo mismo sucede respecto a las acciones positivas. Los resultados pueden aparecer después de mucho tiempo. Aunque algunos efectos kármicos maduran rápidamente, uno experimenta la mayoría de los resultados durante una o más vidas. Como le gusta decir a un maestro budista, si tu espalda comenzara a romperse justo cuando empezaras a aplastar a un insecto, nadie tendría que pedirte que te detuvieras. La conexión entre causa y efecto te resultaría obvia y cambiarías rápidamente tu conducta. Por desgracia, la ley del karma no establece una relación de causa y efecto tan inmediata. Seguir la guía ética de Buda. Mientras Sakyamuni Buda estaba sentado bajo el árbol de Bodhi, la noche de su iluminación, su mente alcanzó un extraordinario nivel de claridad. Entre otras cosas, vio el patrón de causa y efecto en sus vidas anteriores. Vio cómo sus acciones en las vidas anteriores llevaban a resultados que experimentó en otras posteriores. Esta comprensión no era teórica. Los budistas creen que fue capaz de percibir este patrón tan clara y directamente con la mente como tú puedes percibir ahora los colores y las formas con tus ojos. Cuando le llegó el momento de proporcionar guía espiritual, Buda pudo ver cómo la ley kármica de causa y efecto daba forma también a la vida de los demás. Pudo ver las causas históricas exactas de sus problemas actuales y comprender las razones que había detrás de su buena fortuna. Como entendía también su pasado, intuyó la forma más eficaz de progresar espiritualmente para cada uno de los problemas. Se podría decir que, puesto que Buda sabía cómo cada persona había atado sus nudos kármicos, podía dar consejo preciso sobre la mejor manera de desatarlos. Como consejo, puedes leer más cosas sobre las ideas de Buda respecto a las obras del karma en la colección de enseñanzas conocida como Vinaya, disciplina ética. Hasta que hayas alcanzado el nivel de claridad mental que te permita ver el patrón de tu propio karma, tan directamente como lo hizo Buda, puedes confiar en su guía para ver las diferencias entre las acciones que llevan a resultados deseables y las acciones que llevan al sufrimiento. El sistema budista de disciplina ética no surgió como una serie absoluta de regulaciones. Empezó más bien como un conjunto de decisiones que tomó Buda en respuesta a ciertas situaciones específicas. Posteriormente, sus discípulos escribieron y codificaron estos mandamientos y con el tiempo se reunieron como los varios códigos de conducta que se han seguido en los monasterios budistas durante 2500 años. Poco antes de su muerte, Buda dijo a su asistente Ananda que después de su muerte la Sangha, o sea, la comunidad budista, podía anular reglas individuales de poca importancia. En su forma habitual, el iluminado estaba intentando simplificar las enseñanzas y enfatizar su esencia o espíritu. Pero Ananda olvidó preguntar qué reglas eran de poca importancia, y ninguno de los concilios monásticos a lo largo de los siglos pudo ponerse de acuerdo sobre el tema.
Así que todo el Vinaya, con sus más de 200 reglas, ha permanecido intacto, aunque se aplica solo a los monjes y monjas completamente ordenados. Los practicantes laicos generalmente siguen 5, 8, 10 o 16 pautas éticas o preceptos, tal como se enumeran en la siguiente sección. Explorar los preceptos budistas. Las enseñanzas de Buda sobre el karma son muy extensas y llevaría un tiempo extremadamente largo contároslas todas. Por suerte, a lo largo de los siglos, en las distintas tradiciones, se han resumido los consejos de diferentes formas, tal como aparecen en las siguientes listas. Los 5 preceptos básicos, recitados por los laicos alrededor del mundo budista, son probablemente el punto de partida más sencillo y más universal para empezar. No matar, no robar, no practicar conductas sexuales inadecuadas, no mentir y no intoxicarse o drogarse. En las diferentes tradiciones se han embellecido estos 5 preceptos de formas específicas. Por ejemplo, en la tradición Theravada, los novicios de un monasterio primero reciben 8 preceptos, con el voto laico de no practicar conductas sexuales inadecuadas cambiado por el voto monástico de celibato. Y más tarde reciben 10 preceptos añadiendo los siguientes a los iniciales. No comer después del mediodía. No cantar, bailar, escuchar música ni divertirse de cualquier otro modo. No utilizar guirnaldas, perfumes o adornos. No sentarse en sillas lujosas ni dormir en una cama lujosa. Y no aceptar ni tener dinero. En el Zen y en otras tradiciones budistas orientales, los 10 graves preceptos que siguen tanto los monjes como las monjas y los laicos son los 5 primeros universales más los siguientes. No hablar de los errores y las faltas de los demás, no ensalzarse uno mismo ni culpar a los demás, no ser tacaño, no desahogar la ira y no profanar las 3 joyas del refugio: Buda, el Dharma y la Sangha. La ceremonia de los preceptos completos, una especie de iniciación a la comunidad budista, incluye los 3 preceptos puros: no producir el mal, practicar el bien y hacer real el bien para los demás, así como los 3 refugios: Buda, Dharma y la Sangha. Ordenar los preceptos detrás de 3 puertas. En la tradición Vajrayana, los 10 preceptos primarios, que son bastante similares a los preceptos del Zen, se describen como 10 acciones no virtuosas que hay que evitar si se quiere pararle los pies al sufrimiento. Las 10 acciones virtuosas son sencillamente lo contrario de estas acciones no virtuosas. La tradición Vajrayana ordena estas acciones según 3 puertas a través de las cuales entras en contacto con el mundo. Puerta número 1. Las 3 acciones del cuerpo: matar, robar, mala conducta sexual. Puerta número 2. Las 4 acciones de la palabra: la mentira, el habla causante de divisiones, el habla violenta y el chismorreo ocioso. Puerta número 3. Las 3 acciones de la mente: codicia de lo que pertenece a otros, mala voluntad y puntos de vista erróneos. Una mirada más profunda a las 3 acciones no virtuosas. Las siguientes secciones echan una mirada más profunda a cada una de las 10 acciones no virtuosas. La explicación que damos es ampliamente aplicable a todas las tradiciones budistas. Matar. Quitar la vida a otra persona tiene mayor peso kármico que cualquier otra acción física. En la sección Experimentar consecuencias kármicas, anteriormente en este mismo vídeo,
Enumeramos el sufrimiento que puede resultar de matar, especialmente si se realiza de una manera brutal bajo la influencia de una fuerte ilusión falsa como la ira. Aunque relativamente rara, una actividad así de violenta es mucho más común de lo que a la mayoría de la gente le gustaría admitir. Al leer los periódicos queda clarísimo. Aunque matar se enumera como una acción física, algo que haces con el cuerpo, puedes producir el karma negativo de quitar la vida sin levantar un dedo. Por ejemplo, si ordenas a otro que cometa el asesinato por ti, incurres en todas las consecuencias kármicas de la acción. La cantidad de karma que crea la persona que lleva a cabo la acción depende de varios factores, incluyendo la satisfacción que extraiga del hecho. Incluso cuando la muerte no es intencional, el peso del karma que creas y por lo tanto el peso de las consecuencias kármicas que experimentas después depende en gran medida de tu estado mental. Cuanto más fuerte es la falsa ilusión que lo motiva, como la ira, la envidia o cosas así, más pesado es el karma que recoges. Quitarle la vida a alguien con gran renuencia, deseando no haber tenido que hacerlo, es una cosa. Pero matar a alguien por odio y complaciéndose en el dolor que causas es mucho más grave. El ser a quien le has quitado la vida también influye en determinar la fuerza del karma que creas. Por ejemplo, matar a uno de tus padres es mucho más grave que matar a un extraño cualquiera. Una persona no es inherentemente más valiosa que otra, pero en la relación contigo y con tu historia kármica particular, tus padres ocupan el lugar principal, inigualable, porque han mostrado especial bondad contigo al darte la vida. De manera similar, matar a un practicante espiritual altamente evolucionado, a alguien que puede proporcionar gran beneficio a los demás, es mucho más grave que matar a un insecto. Oye, como advertencia, decir, no saques la conclusión de que el budismo aprueba ciertos tipos de asesinato porque el peso kármico de matar varíe dependiendo de las circunstancias. Nada de eso. Buda enseñó el amor y la compasión por todo el mundo. El sistema ético que expresó está basado en causar a los demás el menor daño posible. Robar. Aunque el odio a menudo motiva el asesinato, el deseo generalmente motiva a la gente a robar o tomar lo que no les es dado. Para ser culpable de robo, debes apoderarte de un objeto de valor que pertenezca a otro. Apoderarte de algo que no pertenezca a nadie y hacer después uso de ello no se considera robo porque nadie sufre daño. El robo puede ocurrir de muchas formas diferentes. Puedes entrar furtivamente en una casa, robar a una persona a mano armada o estafar a la gente por teléfono o en Internet. Todos estos tipos de robo tienen algo en común. Hacen daño a los demás y a ti mismo. Las personas a las que robas pierden su riqueza o sus posesiones, y tú debes afrontar las consecuencias kármicas de tus acciones. Por ejemplo, si estafas a alguien en un negocio, puedes experimentar una gran dificultad en encontrar y acumular las cosas materiales imprescindibles para tu vida futura. Al igual que la riqueza es el resultado de practicar la generosidad, la pobreza es el resultado kármico de haber robado a los demás en el pasado, incluso si el pasado se sitúa en una vida anterior. Como con el asesinato y todas las demás acciones no virtuosas, en último término, robar depende de tu mente. He aquí un ejemplo. Supón que visitas la casa de unos amigos y accidentalmente te llevas su paraguas. Oye, esto no es robar. Tus amigos no se han dado cuenta de que les falta su paraguas y tú no te has dado cuenta de tu error. Así que el paraguas se queda en el armario ropero durante semanas. Aunque tú tienes el paraguas en tu casa, todavía no lo has robado.
Pero un día miras en el armario ropero y te das cuenta de que tienes un paraguas que no es tuyo. Deduces que pertenece a tus amigos y decides devolvérselo, pero no encuentras el momento de hacerlo. Esto todavía no es robar, aunque es un descuido. Entonces un día, quizá meses después, te dices a ti mismo: tengo este paraguas desde hace mucho tiempo y mis amigos ni lo han mencionado. Obviamente no lo necesitan, así que me lo voy a quedar. En el momento en que tomas esta decisión de quedarte con lo que no te pertenece, te has apoderado de algo que no te dieron y en ese momento acumulas el karma del robo. Mala conducta sexual. La mala conducta sexual es la última de las 3 acciones negativas del cuerpo y se refiere principalmente a la violación y al adulterio. Pero desde una perspectiva más amplia puede referirse también a cualquier uso irresponsable de la sexualidad, como la promiscuidad o la adicción sexual, por ejemplo. La violación y otras formas de abuso sexual infligen claramente un gran daño a las víctimas, un daño que a veces sienten durante el resto de sus vidas. Las adicciones sexuales son quizá menos destructivas, pero a menudo infligen dolor emocional a las partes involucradas y roban al adicto una energía y un tiempo preciosos que podrían emplearse en búsquedas vitales más constructivas. Algunos estudios recientes demuestran que las personas que cometen abuso sexual fueron a menudo víctimas de abuso en su infancia. El abuso sexual es un mal que tiende a perpetuarse, y uno no necesita tener la comprensión clara de un Buda para reconocer esto. Pero Buda añadió algo sobre este círculo vicioso que no es tan obvio para la comprensión común. Los resultados kármicos de cometer un acto de violencia sexual incluyen tener que experimentarla tú mismo en el futuro. En otras palabras, aunque una víctima de abuso puede o no convertirse en un abusador, y la mayoría no se convierten en ello, el abusador definitivamente será víctima algún día en el futuro por sus transgresiones, a menos que logre remover esta mancha kármica. Véase la sección Purificar el karma negativo al final de este vídeo. El adulterio produce también mucho dolor a las personas, a las familias y a la sociedad como un todo. Aunque los estándares culturales varían mucho de un país a otro, o sea, lo que es aceptable en algunos lugares está estrictamente prohibido en otros, la conducta sexual entre 2 personas se convierte en mala conducta cuando se transforma en tomar lo que no es dado libremente. Si le eres infiel a tu pareja o si eres la persona responsable de debilitar o romper el matrimonio de otra pareja, puedes experimentar en el futuro falta de armonía e infidelidad sexual en tu propia relación matrimonial, en esta vida o en vidas futuras, como consecuencia kármica de esta conducta ilícita. Mentir. Mentir significa engañar a propósito a alguien al decir algo que uno sabe que no es verdad. Hacer simplemente una afirmación que no es verdadera no es mentir. Se tiene que pretender llevar a alguien falsamente a creer que se está diciendo la verdad. Las mentiras van desde los enormes engaños perpetrados a menudo por la propaganda política hasta las mentirijillas y las pequeñas mentiras piadosas que uno puede decir para salir de situaciones sociales incómodas. Incluso no tienes que decir nada para involucrarte en esta acción negativa. Un movimiento de cabeza o un gesto puede ser tan engañoso como las propias palabras. Uno de los problemas principales de mentir es que a menudo te obliga a cubrir tu rastro con más y más mentiras. Pronto descubres que has juntado tantas mentiras que no puedes enderezar ya tu historia y debes sufrir la vergüenza de ser descubierto.
Seguro que podrás reconocer esta situación como la línea argumental de muchas comedias de televisión. Los resultados de mentir pueden ser peores aún que la vergüenza momentánea. Para algunas personas, mentir se convierte en una forma habitual de vida y ya no pueden diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Es como si estuvieran atrapados en su propio engaño. Y desde una perspectiva kármica, Buda dijo que como consecuencia de mentir, al mentiroso no se le creerá ni aunque diga la verdad. A veces, sin embargo, puedes encontrarte en una situación en la que decir la verdad tal cual no resulta una buena idea. Por ejemplo, si sabes que un hombre furioso con un arma quiere matar a una persona a la que has visto que se escondía detrás de una cortina, ¿deberías contestarle con la verdad cuando te pregunta si sabes dónde está esa persona? Oye, por supuesto que no. De sobra sabes que una respuesta sincera va a dar lugar a un asesinato, que es mucho más grave que simplemente ocultar la verdad. Así que puedes engañarlo sin acumular las consecuencias kármicas de la mentira. Si eres un devoto de la práctica de la compasión, debes hacer todo lo que puedas para evitar que se produzca el asesinato. Pero tienes que estar seguro de que tu motivo para no decir la verdad es la compasión por todos los implicados, tanto por el potencial asesino como por la pretendida víctima. No solo tienes que salvar una vida ahora, sino que también debes evitar que un asesino recoja más karma negativo para el futuro. El habla causante de divisiones. El hablar disgregador o el habla causante de divisiones se refiere a las cosas que puedes decir para romper una amistad entre otras personas o para evitar que la gente se una después de haberse separado. La gente puede tener muchos motivos diferentes para actuar de esta forma disgregadora. Por ejemplo, si estás celoso de la buena relación entre dos personas, puedes tratar de sabotearla para tu provecho personal. Tu habla puede ser disgregadora, ya sean verdaderas o falsas las afirmaciones que hagas. Si tu intención es separar a las personas o evitar la reconciliación, tus afirmaciones entran dentro de la categoría de disgregadoras, incluso si son verdaderas. Un resultado de esta acción negativa es que tendrás mucha dificultad para encontrar amigos y compañeros en el futuro. Hay un caso obvio en el que provocar discordia entre los demás se considera adecuado. Cuando están conspirando para cometer un crimen o realizar cualquier otra acción perjudicial, si puedes quebrantar su conspiración y evitar que causen problemas a sí mismos y a los demás, estás actuando con bondad. Pero tienes que ser muy claro respecto a tus intenciones. El habla violenta. El habla violenta se refiere al tipo de cosas que puedes decir cuando quieres herir los sentimientos de alguien. Como con el habla causante de divisiones, estos insultos pueden ser verdaderos o falsos. Tu intención de menospreciar, avergonzar o molestar a otro los hace violentos. Como consecuencia kármica de este tipo de habla, como ya habrás adivinado, serás sometido a abuso verbal en el futuro. En muchos programas de televisión existe toda una tradición humorística que se basa en insultar a los invitados de honor, que por lo general son celebridades. Por ejemplo, es parte del juego dedicar tantos insultos ingeniosos a un invitado de honor como se pueda en el menor tiempo posible. Se supone que nadie debe sentirse herido y que el invitado reirá más fuerte aún que todos los demás mientras lo crucifican. De vez en cuando, sin embargo, la persona se toma algo a pecho y entonces el asunto se puede poner feo rápidamente. Como las palabras a menudo tienen más carga de la que se pretende y pueden ser más dañinas de lo que uno pueda imaginar, ten cuidado con lo que dices.
Si desarrollas la costumbre de insultar a los demás, controlar tus palabras se va a convertir en una tarea más difícil. Puede que no seas consciente de la agresividad que hay dentro de ti, pero a pesar de ello, das un poder inesperado a las palabras que pronuncias entre comillas en broma. Chismorreo ocioso. El chismorreo ocioso es la última de las acciones negativas de la palabra. Por su misma naturaleza, el chismorreo ocioso es menos grave que las otras acciones del cuerpo o la palabra mencionadas en esta sección. El problema, sin embargo, es que es con mucho la mayor pérdida de tiempo. Este tipo de chismorreo incluye las charlas frívolas y puede versar sobre cualquier cosa. Algunas personas se refieren a él como diarrea verbal y, al igual que el hablar violento, es un hábito en el que es fácil caer y del que es difícil salir. Si eres de los que invierte su tiempo y energía parloteando sobre cosas intrascendentes, con el tiempo la gente dejará de darle importancia a lo que dices y de tomarte en serio. Codicia. Ahora vienen 3 acciones negativas de la mente, empezando por codiciar o desear poseer lo que no se tiene. Incluso si no actúas según este impulso, el hecho de que mires las posesiones de los demás de esta forma codiciosa crea dificultades a tu mente que empiezan con desasosiego. Después, cuando tu deseo de poseer un objeto en particular se hace suficientemente fuerte, surgen problemas aún mayores. Por ejemplo, si quieres algo con mucha fuerza, puedes sentirte tentado a robarlo, lo que produce consecuencias kármicas aún mayores. Recuerda que la codicia es un estado de mente descontento, insatisfecho. Dándole fuerza a este estado de mente está la expectativa, no claramente expresada, ni siquiera a uno mismo, de que si poseyeras ese objeto atractivo, finalmente serías feliz. Pero como las enseñanzas budistas señalan repetidamente, no se puede obtener satisfacción corriendo tras los distintos deseos de los sentidos. Si fracasas en tu intento de adquirir el objeto deseado, te vas a sentir insatisfecho, frustrado. Sin embargo, aunque logres tenerlo, el objeto inevitablemente no alcanzará a llenar tus exageradas expectativas. Entonces, como el agua salada, en vez de satisfacer tu sed, solo te hará más sediento. De esta forma, solo te proporcionarás más descontento cada vez. Como la codicia es una actividad puramente mental, es más difícil de controlar que las acciones físicas y verbales que surgen de ella. Para contrarrestar esta perturbadora actitud mental, tienes que familiarizarte con una forma diferente de mirar las cosas. Debes aprender a meditar y tienes que entrenarte para lograr reconocer que las cosas que deseas no son tan permanentes o tan inherentemente atractivas como imaginas que son. Mala voluntad. Esta poderosa actitud mental está detrás de muchas de las cosas que puedes hacer o decir para hacer daño a los demás. En este destructivo estado mental, te deleitas en la desgracia de los demás, deseando que sufran. La mala voluntad es exactamente lo contrario del amor, que es el deseo de que los demás sean felices. Al igual que con la codicia, controlar este tipo de intención dañina es más difícil que controlar las acciones verbales y físicas más obvias que surgen de ella. Para mantener dominada con éxito esta actitud, tienes que entrenarte en ver a los demás como merecedores de tu respeto, de tu cuidado y de tu amor. En vez de centrarte en rasgos que alimenten tu mala voluntad, familiarízate con las buenas cualidades de los demás hasta que tu corazón se abra hacia ellos con compasión. Hablando de forma realista, sin embargo,
A veces tus sentimientos negativos hacia alguien son demasiado crudos y poderosos para que los puedas transformar por el método que acabamos de sugerir, al menos por el momento. En este caso, lo mejor que puedes hacer es olvidarte de la persona con la que estás enfadado y dirigir tu atención al sentimiento de mala voluntad mismo. Como un científico que examina a una serpiente venenosa, observa esta emoción destructiva tan cuidadosa y objetivamente como puedas. No te dejes dominar por ella. No sigas sus exigencias ni empieces a gritar o a pelear, pero tampoco trates de suprimirla. Sencillamente, obsérvala. Mientras observas tu mala voluntad desapasionadamente, descubrirás que, como todos los sentimientos, esta emoción negativa no es tan sólida como parece. Como una ola que se levanta del océano durante un minuto y vuelve a hundirse al siguiente, la mala voluntad se levanta en tu corazón, dura un breve periodo y desaparece de nuevo. Una ola parecida puede surgir y tomar su lugar, pero también disminuirá inevitablemente. Si puedes detenerte y simplemente observar este proceso, tus sentimientos negativos se agotarán solos con el tiempo. Puntos de vista erróneos. Aunque puede que tengas muchos tipos diferentes de ideas erróneas sobre las cosas, los puntos de vista erróneos de los que estamos hablando aquí tienen un significado más bien específico. Tú mantienes un punto de vista erróneo cuando activamente niegas la realidad o la existencia de cosas que son verdaderas. Por ejemplo, según el budismo, las 3 joyas, Buda, el Dharma y la Sangha, son guías fiables en las que puedes poner tu fe y tu confianza. También la ley kármica de causa y efecto de la que hablamos anteriormente en este vídeo es verdadera. Sus acciones tienen consecuencias no solo en esta vida, sino también en vidas futuras. Negar estas cosas es una indicación de que has caído bajo la influencia de puntos de vista erróneos. En este contexto, tener un punto de vista erróneo no significa dudar de las enseñanzas budistas sobre el karma, etc., o simplemente no estar familiarizado con ellas. Significa afirmar activamente que son falsas. Por ejemplo, si realmente quisieras cometer alguna acción no virtuosa como el adulterio, podrías tratar de convencerte y convencer a la otra persona de que no hay nada malo en lo que intentas hacer. Además, podrías añadir, nadie lo descubrirá ni saldrá herido. En este ejemplo, lo que estás tratando de hacer realmente es excusar tu mala conducta defendiendo un punto de vista que se opone a las enseñanzas de Buda sobre la causa y el efecto. Promover puntos de vista erróneos lleva a errores graves. Por eso esta acción no virtuosa de la mente es tan peligrosa. Interpretar los preceptos. Aunque en todas las tradiciones budistas se aceptan 5 preceptos fundamentales y las diferentes escuelas Mahayana aceptan 5 más, la interpretación de estas directrices éticas varía en cada caso. Por ejemplo, el Theravada tiende a leerlos de forma muy literal y a exigir adhesión estricta a la letra de la regla. El Mahayana tiende a un enfoque más acorde con la situación, con cierta libertad para la interpretación basada en las circunstancias. Y las tradiciones Vajrayana y Zen adoptan un enfoque más integral, más multidimensional. Por ejemplo, consideremos la tradición Zen, que se refiere a los preceptos en numerosos niveles. En el nivel relativo, mundano, los preceptos sirven como guías útiles para la acción, y lo apoyan a uno en su búsqueda de la forma de vida iluminada. En un nivel más profundo, los preceptos se refieren al contenido de la mente, así como a las acciones físicas. Si deseas las posesiones de otra persona, estás robando. Si deseas el cuerpo de una persona,
te estás introduciendo en una mala conducta sexual. En el nivel más profundo o supremo, el Zen entiende los preceptos como una expresión espontánea de la naturaleza verdadera y como una descripción adecuada de cómo una persona iluminada actúa de forma natural sin intentar seguir ninguna regla en particular. Por ejemplo, la persona iluminada no puede matar porque no ve a la otra persona como alguien separado de ella. No puede robar porque no hay nada que no le pertenezca. Y no miente porque no tiene un ego que defender. En ese nivel, los preceptos proporcionan un estándar ideal frente al cual tú ves tus propias tendencias y conductas y valoras la claridad de tu comprensión. Sabiduría loca. La virtud de quebrantar los preceptos. Aunque el budismo ha defendido constantemente los estándares éticos más elevados, especialmente para los miembros de la comunidad monástica, ciertas tradiciones también celebran su cuota de santos rebeldes que rompen los preceptos convencionales para enseñar a la gente por medio de sus hazañas. Este enfoque no convencional se ha hecho famoso en Occidente como la sabiduría loca. Por ejemplo, las aventuras del yogi vagabundo Drukpa Kunley, que enseñó el Dharma mientras bebía cerveza con los campesinos y dormía con prostitutas, son legendarias en el Tíbet. Y en Japón, las igualmente extravagantes hazañas del maestro Zen Ikkyu, que también dirigió uno de los más prominentes monasterios de su época, han alcanzado una notoriedad parecida. Habitualmente estos bodhisattvas, personas ligadas a la iluminación y dedicadas a la iluminación de los demás, han despertado al más profundo y no dual punto de vista, que ve todo como sagrado, incluyendo actividades como beber y mantener relaciones sexuales que los estándares religiosos tradicionales consideran a menudo objetables. Al quebrantar los preceptos dentro de su perspectiva de mente más amplia, están en realidad observando el espíritu más alto de los preceptos, cuyo propósito principal es facilitar el despertar y no establecer un estándar de lo bueno y lo malo. Desafortunadamente, la tradición de la sabiduría loca se ha entendido mal, incluso entre los maestros de budismo basados en la ideología occidental. Y varios de sus maestros se han visto implicados en escándalos en los que su conducta antiética ha producido daño a sus estudiantes y a toda la comunidad. Sus historias didácticas ofrecen amplia evidencia de que solo los más iluminados bodhisattvas se atreven a aventurarse en el territorio de la sabiduría loca. De lo contrario, todo ello solo degenera en una conducta inadecuada, dañina y autocomplaciente. Tratar con las transgresiones. Buda no reveló las obras de la causa y el efecto, ni identificó las acciones que deberían evitarse para asustar a sus discípulos. Su meta era protegerlos del sufrimiento no deseado. Después de todo, no se lo llama Buda el compasivo por nada. Pero, ¿cuál es su consejo para aquellas personas que, a pesar de estas enseñanzas o sin saber de ellas, cometen errores? Las diferentes tradiciones budistas tienen formas diferentes de afrontar esta cuestión, y analizamos algunas de ellas en las siguientes secciones. Reparar los errores y purificar el karma negativo. Reparar los errores. Durante los primeros años del ministerio de Buda, uno de sus discípulos principales, Sariputra, pidió a Buda que formulara un código de reglas para que lo siguiera la comunidad de monjes de la Sangha. Aquí mencionamos solo a los monjes porque este incidente particular ocurrió antes de que fueran admitidas mujeres a la Sangha. Buda contestó que en ese momento la Sangha no necesitaba tal código,
porque incluso los monjes menos avanzados tenían los pies firmemente asentados en la vía hacia el despertar espiritual. Pero a medida que la sangha se hizo más grande, las condiciones cambiaron y surgió gradualmente un código de conducta por varias razones. Para ayudar a salvaguardar a los monjes de la influencia del apego, el odio y la ignorancia, para asegurar la armonía dentro de la misma sangha y para preservar las buenas relaciones entre la sangha y la comunidad laica más amplia. Estas reglas de entrenamiento monástico, que forman el Vinaya, no surgieron de repente, sino que se desarrollaron con el tiempo, a medida que Buda proporcionaba guía en casos individuales, en gran medida como las leyes civiles se desarrollan como una serie de precedentes en los casos judiciales. Se formularon finalmente más de 200 reglas y surgió la costumbre de llevar a cabo una reunión cada 2 semanas, los días de luna nueva y luna llena, durante la cual se recitaban en voz alta estas reglas y los monjes individualmente se adelantaban para reconocer sus transgresiones. En la tradición Theravada, un monje puede hacer también ese reconocimiento a otro monje como una práctica diaria de confesión. En cuanto a los seguidores laicos de esta tradición, cuando se dan cuenta de que han transgredido sus preceptos, pueden revivirlos, volviendo a recibirlos bien de un monje o ellos solos frente a una imagen de Buda, o simplemente teniendo la intención en su mente de renovar y retomar las prácticas de la vida virtuosa. Las reglas de conducta para los monjes y las monjas enumeran 4 graves ofensas que llevan a la expulsión automática de la sangha. 1. Mantener relaciones sexuales. 2. Robar. 3. Matar a un ser humano. 4. Mentir sobre los logros espirituales. Pero la mayoría de las reglas que aparecen en el código monástico tienen que ver con infracciones mucho menos graves, y los infractores generalmente pueden repararlas admitiendo con honestidad sus transgresiones. Tal como se practica en la tradición Theravada, reconocer haber actuado mal no borra el karma negativo que se aplica por haber roto la regla, pero fortalece la determinación del individuo de evitar romper la misma regla de nuevo. Además, permite a los compañeros de la sangha saber que la persona todavía tiene la intención de seguir la vida monástica tan puramente como pueda. Purificar el karma negativo. Desde la perspectiva de ciertas tradiciones Mahayana o Gran Vehículo, puedes purificar tu karma negativo sin importar lo pesado que sea. Aunque si eres monje o monja, cometer cualquiera de las 4 graves infracciones mencionadas anteriormente hará que seas expulsado de la comunidad de la sangha. En lo que se refiere a purificar el karma negativo en la tradición Theravada, practicar una vida virtuosa y cultivar la penetración interior es el medio general para protegerte de experimentar las consecuencias de las acciones perjudiciales. Sin embargo, algunas acciones son tan pesadas como matar a los padres, que puede que no seas capaz de purificarlas completamente. Incluso Maudgalyayana, un discípulo sobresaliente de Buda conocido por sus poderes sobrenaturales, tuvo una muerte horrible como consecuencia de haber matado a su madre en una vida anterior. En el Zen, la purificación tiene lugar a través de un proceso de reparación que difiere significativamente de la versión Theravada. Además de la necesidad de admitir la mala conducta y de la determinación de no actuar así de nuevo, la reparación Zen se entiende como una oportunidad de limpiar la pizarra kármica y retornar a la pureza primordial de tu naturaleza original. Los practicantes de Zen utilizan el verso siguiente, en una traducción u otra,
en la ceremonia de reparación y también como un preámbulo para otras ceremonias importantes, para asegurar que se basan en la pureza de la naturaleza verdadera. Todo el mal cometido por mí desde antiguo, por mi avidez, ira e ignorancia sin comienzo, nacido de mi cuerpo, de mi boca y de mi pensamiento, ahora lo reparo todo. En otras tradiciones, como el Vajrayana, los practicantes logran esta purificación aplicando conscientemente los 4 poderes rivales. 1. Arrepentimiento. Sentir remordimiento por el daño que has hecho. Reconocer y admitir tus errores. No confundas esta declaración o admisión honesta de tus errores con el sentimiento de culpa, que es contraproducente. La culpa te atrapa en el pasado, solidificando tu identidad como una persona mala y haciendo más difícil avanzar hacia conductas más constructivas. El arrepentimiento implica reconocer que has cometido un error, que es el primer paso para deshacerlo. En vez de atraparte en el pasado, el arrepentimiento sincero te motiva a cuidar de ti mismo y de los demás, cambiando tus conductas, tanto ahora como en el futuro. 2. Resolución o determinación de no repetir esa acción destructiva de nuevo. Admitir que has cometido un error no es suficiente. Tienes que realizar un esfuerzo para evitar repetirlo. Lo mejor sería hacer voto de no cometer nunca más esa acción perjudicial en particular durante el resto de tu vida. Pero tienes que ser realista. Si crees que mantener un voto para toda la vida te sería imposible, puedes intentar con toda tu fuerza no actuar así de nuevo durante un periodo de tiempo determinado. Unos cuantos meses quizá, o incluso los próximos días. Al entrenarte de esta forma, con el tiempo desarrollarás la suficiente fuerza y confianza para afrontar lo que sea. 3. Confianza. Depender de tu refugio en las 3 joyas y de tu dedicación a los demás para eliminar la negatividad. Siempre que cometes una acción no virtuosa, la diriges contra otro ser o contra Buda, el Dharma y la Sangha. Al confiar en los mismos objetos, puedes ayudar a purificar cualquier negatividad en la que te hayas implicado. Si tu acción está dirigida contra las 3 joyas, como faltarles el respeto, tratando los textos del Dharma con descuido, por ejemplo, puedes empezar a rectificar tu error recordándote sus excelentes cualidades y reafirmando el refugio que tomas en ellos. Y si has hecho daño a otros seres, recuérdate tu intención compasiva de lograr la iluminación por ellos. Estas 2 confianzas, tomar refugio y desarrollar la motivación compasiva de bodhicitta, de la que hablamos en capítulos anteriores, se encarnan en la siguiente plegaria popular. Busco refugio hasta que sea iluminado en Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema. Por el mérito virtuoso que recoja, al practicar el don y otras perfecciones, ojalá pueda alcanzar el estado de un Buda para beneficiar a todos los seres sensibles. Y 4. Remedio. Realizar acciones positivas para contrarrestar la negatividad que hayas creado. Hay acciones virtuosas específicas que se oponen a las 3 acciones no virtuosas enumeradas en la sección Una mirada más profunda a las 3 acciones no virtuosas anteriormente en este vídeo. Por ejemplo, salvar y proteger la vida de los demás es lo contrario de la primera acción perjudicial, o sea, matar. Una forma poderosa de neutralizar el daño que puedes haber cometido es hacer algo completamente contrario a la negatividad que quieres purificar. Actuar por amor más que por odio, con generosidad más que con mezquindad, con compasión más que con mala voluntad, y así sucesivamente.
Algunas de las actividades recomendadas generalmente para contrarrestar la negatividad son servir a los pobres y los necesitados, visitar a personas que estén en el hospital, salvar vidas de animales, incluso gusanos para cebo, que están a punto de ser matados, hacer ofrendas a monasterios y otras organizaciones religiosas, recitar pasajes de textos tradicionales del Dharma y, mejor aún, meditar sobre su significado y ponerlos en práctica, o dibujar imágenes sagradas. Siguiendo los consejos de Buda, puedes librarte de experimentar algunas de las consecuencias más graves de tus acciones negativas, por lo menos de momento. Un remedio poderoso. La película Gandhi, ganadora de un Oscar, tuvo un impacto notable sobre millones de personas. En particular, merece la pena mencionar aquí una escena que ilustra el poder de un remedio aplicado correctamente para desactivar incluso el karma más negativo. Gandhi había ido a Calcuta como respuesta a la violencia que se había desatado en esa ciudad india entre las comunidades hindú y musulmana. Dedicado a un ayuno prolongado que había hecho voto de continuar hasta que cesara la violencia, el gran líder estaba cerca de la muerte y una gran multitud se reunía en torno a él. De repente, un hindú se dirigió apresuradamente a la cama y le arrojó un pedazo de pan. Claramente angustiado, el hombre gritó: «Cómete esto, no quiero tener tu sangre también sobre mi conciencia». El hombre reveló entonces que en la lucha había matado a un niño musulmán y ahora esperaba ir al infierno por su acto malvado. A pesar de su condición de despierto, Gandhi miró fijamente al pobre hombre y le dijo: «Conozco una forma de que te escapes del infierno». Explicó que el hombre debía ir por la ciudad y encontrar a un niño musulmán cuyos padres hubieran sido asesinados durante los altercados. Debía llevar a ese huérfano a casa y educarlo como a su propio hijo. Pero recuerda, añadió Gandhi, debes educarlo como musulmán. Para deshacerte de las consecuencias más graves de tus acciones negativas, debes profundizar más. En el próximo vídeo trataremos en su totalidad el tema de la liberación del círculo de la insatisfacción. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.